Doctor ya se encuentra aquí. Doctor, buenas noches, ¿ya está por aquí? Buenas noches, sí, claro. Buenas noches. Muy bien. Veo, listo, ya prendió su camarita. Excelente. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar el Buenas día de hoy noches. aquí con nosotros, por darnos este espacio y esta gran oportunidad de escuchar un gran tema que es el pie diabético. Así que sin más, chicos, vamos a poner muchísima atención y la palabra es de usted, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presente. Y bueno, el pie diabético, ustedes lo pidieron. No podemos hablar de pie diabético si no podemos hablar, aunque sea brevemente, de la diabetes, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad eh, bastante antigua, es de las primeras que afectó al ser humano y algunas personas dicen, pues yo no tengo familiares diabéticos, pero no hay que olvidar que hay un árbol genealógico arriba que a veces no conociste a tus cuatro abuelos o alguno de los cuatro y arriba de tus abuelos hasta quinta generación y más. Se puede transmitir una enfermedad a través de portadores asintomáticos o que nunca se dieron cuenta que fueron diabéticos. De ahí que nace la diabetes. La diabetes actualmente no es como se consideró en el siglo pasado como una enfermedad. Hoy se sabe que la diabetes es un conjunto de enfermedades y eso se llama síndrome. Este síndrome diabético es una insuficiencia del páncreas. La gente no lo considera, la ciencia médica no lo considera como una falla del páncreas, simplemente es diabético y ya. Pero tenemos insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia vascular cerebral, insuficiencia periférica, puras insuficiencias. Realmente en la diabetes es una insuficiencia de nuestro páncreas y es un problema de la diabetes, del azúcar. Hay que pensar, hay que considerar que todo paciente diabético tiene problemas con su azúcar. Azúcar y glucosa es sinónimo. Todas las personas tienen problema todos los diabéticos tienen problema con su glucosa. De ahí que tenemos que controlar esa glucosa para que no sea tóxica. El azúcar arriba de 170 se considera tóxica, es tóxica para las células y de ahí que vengan todas las complicaciones que genera eh, la diabetes. Genera problemas de retinopatía, de neuropatía, enfermedad vascular, o sea, de los vasos sanguíneos, afecta a los nervios, afecta a los riñones y afecta en realidad, para no decir, a todas las células del cuerpo. De ahí que es de suma importancia tener el control de esa diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Anteriormente manejábamos dos tipos de diabetes. Hoy se sabe que son más de dos tipos de diabetes. Por ejemplo, en el embarazo hay una diabetes gestacional. Los medicamentos como cortisona pueden generar también una diabetes, un alta de azúcar. Y los problemas que tenemos principalmente es que los pacientes no están diagnosticados, los pacientes no saben que son diabéticos y muchos de ellos cuando le dicen, tú eres diabético, no, pero yo me siento bien, o sea, viene una negación. Ese es un problema, la negación. Y me ha tocado vivirlo en la consulta porque mencionan que les digo, ¿usted es diabético o es diabética? No, pero bueno, se me ha subido el azúcar, pero no soy diabética, no soy diabético. ¿Cómo se explican que no es diabético o no es diabética, pero sí se le sube el azúcar? Y me lo acaban de decir hace poco. Entonces hay una negación. De ahí que la diabetes la manejamos por décadas. Primera década, 10 años, luego 20 años, 30 años, primera década,
segunda década y tercera década. Y más adelante hablaré de esa situación. ¿Cómo se desarrolla el pie diabético? A eso se refiere la diapositiva, no la diabetes. ¿Cómo se desarrolla el pie diabético? Debo de mencionarlo y más adelante lo voy a repetir por las personas que entran tarde. Eh, no hay un pie diabético, hay muchos tipos de pie diabético. Y conforme avance van a entender el por qué algunas personas, fíjense bien, esto es clave. Si se han preguntado, ¿por qué a unos pacientes les ha ido bien? Tienen sus pies, tienen 30 años de diabéticos, no de edad de diabetes, y están enteros, están como si nada. ¿Y por qué otros, bueno, al seguro ya se internaron y regresan sin un dedo, sin el tobillo o sin una pierna? Porque hay diferentes tipos de diabéticos, diferentes tipos de pie diabético, diferentes causas, y no es una sola. Se desarrolla porque existe una neuropatía. Neuro viene del nervio, se dañan los nervios por una cronicidad de hiperglucemia. Hiperglucemia, azúcar elevada, ya mencioné el 170 para arriba. El paciente no se gana nada, ahí se engañan. Aquí hago otra aclaración bastante importante. El paciente dice, tenía 400 de glucosa, ahora tengo 300 y ya estoy bien controlado, ahora tengo 200. Sigue en hiperglucemia, sigue ese daño a las células, sigue ese daño a todo el organismo, sigue la progresión de la enfermedad. Tiene que bajar esos 170 de glucosa en ayunas. Luego tardan demasiado en volverse a checar la glucosa entre una toma y otra y no saben en cuánto andan, pero se toman la misma dosis, ya sea de insulina o de pastillas o la combinación. Ese es un mal manejo de la diabetes porque la diabetes se debe manejar y adaptar la dosis, eso es muy importante y levanto la voz. La diabetes se adapta a la dosis, eso lo podemos hacer en el hospital, pero en la casa pues es más complicado. Para nosotros los médicos, no para el paciente, tenemos que adaptar la glucosa al día a día. El día a día se adapta la dosis, ¿de acuerdo? Y sobre todo con la insulina. Pero resulta que se ponen 20 unidades de insulina diario, todo el año, o sea, se quedan iguales. Ese es un mal manejo de la diabetes. Tenemos cerca de 20 millones de diabéticos en el país y el 95%, nada más en México, el 95% de los diabéticos están en descontrol de su diabetes. Entonces, es demasiado el porcentaje. Solamente el 5% de los pacientes está controlado de esa diabetes. Es muy poco, o sea que las metas para la diabetes son muy altas para todo el personal de la salud. También hay una afectación en la enfermedad vascular, disminuye el flujo de la sangre, principalmente de los pies. ¿Por qué de los pies y por qué no de otra parte del cuerpo? Porque los pies son una parte. Fíjense bien, eso es clásico, eso es típico. Es una parte donde es una terminal, ahí terminan es una punta donde el sistema circulatorio llega y termina y esas arterias y venas son delgadas. Y esas arterias y venas delgadas, ahí es donde empieza la isquemia. Y esta palabra isquemia es muy importante porque la isquemia, fíjense bien, qué importante. Y ustedes que ya consumen el producto, los que están por primera vez, isquemia es falta de oxigenación, igual que la hipoxemia, que la hipoxia. Isquemia no están los tejidos, las células oxigenándose. ¿Por qué no se van oxigenando? Porque se van cerrando. ¿Y por qué se van cerrando? Porque tiene colesterol alto, por la edad, por la hipoglucemia, por la placa de ateromas en el sistema circulatorio. Eso es clave. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo? Pues la neuropatía, la vasculopatía que estamos comentando. Hay un déficit en la circulación, hay una insuficiencia arterial. Estos pacientes, este síndrome, que ahora lo conocen, que son muchas enfermedades,
No viene la diabetes sola. Tarde que temprano viene otra como imán, que es la hipertensión. Es lo que aparece ahí en la parte baja de la pantalla. En factores adicionales es la hipertensión, el colesterol elevado. Tenemos cinco colesteroles: el colesterol total, el HDL, LDL, el VDL, y ahí agregamos y ahí ponemos los triglicéridos, que es un derivado. De todos estos, el L del halo, LDL, es el que tapa las arterias, es el que mata al humano y es la primer causa de infarto agudo al miocardio. IAM, infarto agudo al miocardio, primera causa de muerte en México, superado aún en la pandemia, es la primera causa en todo el planeta y una de las causas es el colesterol, LDL. Entonces, de ahí que se van tapando las arterias y unas arterias gruesas, pues tarda en darse cuenta el médico y las personas, pero es el LDL debe de ser parte fundamental del control del paciente y del médico. Tiene que haber un binomio médico-paciente. No puede ser que tenga un año, 2 años o más que no me checo, que no voy con el doctor, es que me siento bien. No, eso no es posible. Ese colesterol elevado, el LDL, el que tapa arterias y el que tapa arterias de todas las partes y las arterias más delgadas, pues son las que más sufren. Punta de los dedos y las coronarias, la retinopatía del ojo y del corazón. El control eficiente de la glucosa nos va a ayudar para tener ese gran control. La siguiente, por favor. Síntomas y señales de alerta del pie diabético. Aquí hay un grave problema. Hasta arriba dicen entumecimiento, hormigueo o dolor punzante en los pies. Fíjense bien, el tercer punto, piel seca. Hay que evitar que se resequen los pies. Todos los días el diabético tiene que revisar los pies. Yo no entiendo cómo le hacen para bañarse y que no se vean los pies. Yo no logro entender eso. A lo mejor los que están muy gorditos les cuesta trabajo, pero posteriormente que se bañan, alguien les tiene que ayudar. Y ahí se habla de ayudarse con un espejo cuando estás solo para que te revises las plantas de tus pies todos los días. Evitar la piel seca. Las uñas hay que tener cuidado de que no se encarnen, hay que tener un corte de uñas recto, hay que revisar ampollas o heridas. También el olor que se salga de lo normal. Cambios en la coloración de la piel. El color rojo es un señal de alarma más que todos los anteriores. El color y algo que no está ahí es la temperatura. Es hiperemia, hipertermia, aumento de coloración, inflamación en esa zona. El eritema es el color rojo y es el señal de alarma de que algo no está bien. Este tipo de pacientes, estos diabéticos, se pueden encajar un clavo y no sentir al momento de que encajan ese clavo o cualquier metal, perfora el calzado, de ahí que el calzado es muy importante, lo veremos más adelante, y atraviesa el calzado y el pie y vuela por ahí el clavo, pero le deja una cicatriz que no la ven y que no la sienten. Hay deformidades en los dedos en casos avanzados. La siguiente, por favor, la evolución del pie diabético. Piel sana, número 2, de izquierda a derecha, callos y sequedad o resequedad es lo mismo. Empiezan con una herida superficial. Estas heridas están en la parte posterior, en la parte de arriba, pero la parte más complicada es la planta de los pies y las puntas, porque puede empezar. Ese no es el típico o el clásico, puede ser. Ahí se presentan, por supuesto, y se presentan también donde ese zapato apretado, porque ellos deben de usar un zapato 1 centímetro más grande de su talla normal, o sea, tiene que tener libertad del pie adentro, un espacio. Esa úlcera profunda, dice el número 4, infección grave el número 5. Puede ser en esa parte, pueden ser en el pie diabético, no es específico,
de alguna parte del pie. Puede ser principalmente plantas de los pies, los ortejos. El primer ortejo es el dedo gordo, el que le sigue, segundo, tercero y cuarto y quinto ortejo. Cualquier, cualquier dedo. Bueno, yo he visto en la práctica médica que el dedo gordo es el menos, pero el dedo del 5 al 1 es más fácil, los dedos más pequeños, precisamente por la circulación que ya hablé, que la circulación es muy pequeña, van los dedos perdiendo esa circulación y se va tapando esa arteria y esas venas. Arterias vienen de venida y las venas son de retorno, son las de regreso, no es lo mismo arteria y vena. Pasamos a la siguiente, prevención. La mejor herramienta es el cuidado diario. Hay que ver ese pie. La siguiente, inspección y cuidado diario de los pies que ya mencioné. Hay que lavar y secar los pies. Hay gente que no se regala un minuto para secar entre dedo y dedo. Esto es muy, muy importante y esto es clave porque pueden hacer, se llama interdigital, entre un dedo y otro dedo. Y el traumatólogo te va a decir entre un ortejo y otro ortejo, entre el quinto y el cuarto ortejo. Si tú generas humedad, no te secas bien, te pones el calcetín, tus zapatos y te sales a la calle corriendo o te quedas en tu casa, ya dejaste una humedad. Aparte del pie de atleta, que ese sería un trampolín, un precursor para el pie diabético, es muy importante que el pie se seque. Y si hablamos de prevención, pues esta es una prevención con un pie sano. Hay que secarlo. No se seca solo, no se seca solo, lo tienes que secar tú. Aplicar crema humectante para evitar la sequedad y grietas. Las grietas en los pies, en el talón sobre todo, es otra antesala, es otro factor predisponente para el pie diabético que se puede dar en esa parte. Corte adecuado de uñas, evitando un corte demasiado profundo es demasiado corto porque puedes cortar. Y aquí menciono el que está prohibido. Hay gente que le gusta quitarse la cutícula. El diabético tiene prohibido muchas cosas. Ya las iremos viendo. Esta es una de las cosas que tiene prohibido, quitarse la cutícula. Y el más importante de esta diapositiva, hasta abajo dice, para los que no alcanzan a ver y están en su celular, fíjense bien, porque lo he visto en 35 años de médico. Evitar caminar descalzo. Hay gente que le gusta caminar descalzo. Pero si tú eres diabético, no. Tienes que usar calcetines blancos, tienes que evitar caminar descalzo. Tú no sabes si hay con una piedrita, con un vidrio, cualquier cosa es el pretexto para que sea una microherida, que no la sientas y que no la veas, pero así nace. El pie diabético no empieza con una tremenda úlcera, empieza siempre por lo regular de un tamaño pequeño. Evitar caminar descalzo, importantísimo, y lo he visto que lo hacen en casa y lo he visto que incluso se salen a la calle, a la cochera, al patio trasero, al baño, cuando tienen un baño en el patio, salen de bañarse y para no caerse, según ellos, con las chanclas mojadas, es mejor, tiene mejor agarre con los pies. Yo sé que hay una gran conexión al universo, pero bueno, no es aquí el caso. Pasamos a la siguiente, por favor. Calzados y calcetines adecuados. Aquí hay mucho que comentar, aquí hay parte clave fundamental. El calzado del diabético es muy, muy importante. No pueden usar porque le gustó el zapato y se lo compró y lo puede utilizar. Ya no, aquí es preferible la comodidad, es preferible un calzado adecuado. Ya mencioné que por lo menos 1 centímetro mayor a tu talla, a tu medida. Usar un calzado adecuado y confortable que no apriete. Nunca debes tener un zapato apretado. Hay zapatos que tienen costuras internas. Igual los calcetines no deben de tener costuras internas.
no debe de haber fricciones. La fricción constante y repetitiva puede ser la causa del pie diabético. Aquí hay un grave problema desde el calzado. No me enterré en ningún clavo, no ando descalzo, sí, pero traes botas, botas apretadas, botas industriales, te vas a tu trabajo y las usas 8 horas. Sales de trabajar y sigues con tus botas, llegas a tu casa y sigues con tus botas y lo primero que haces es aventarlas. Cuando te podías ver cambiado saliendo de tu trabajo, traer unos tenis, otros zapatos, ponerlos como lo hacen las mujeres, avientan los tacones a la cajuela y pones tus zapatos, 1 minuto, te cambias de zapatos y empieza el descanso, porque en el trabajo pues no van a entender eso. Mantener pies frescos y prevenir irritaciones. Algo también muy importante en la parte de abajo menciona considerar plantillas ortopédicas. Esto es muy importante. Esto no te lo va a decir la vecina, no te va a recetar doña Lupe, la comadre. Tienes que atenderte con profesionales de la salud y te pueden hacer, fíjate bien, una plantilla personalizada porque la pisada de cada uno es diferente, diabético o no diabético. Entonces, hay puntos de toda la superficie del pie, hay puntos que están más sumidas y hay partes del pie que están más levantadas. Y la parte más levantada roza y pega con ese zapato, con ese calzado, y de ahí que venga ese constante roce, y ese roce finalmente termina en una irritación, en una inflamación, en un eritema, que es la piel roja, inflamada, y al día siguiente no tomas tu tratamiento para la diabetes, se sube el azúcar y la azúcar alta pues es tóxica, es destructiva y ahí nace el pie diabético. Esa es una de las causas. Considerar plantillas ortopédicas adaptadas y evitar la presión. La siguiente, por favor. Es importante el control metabólico y el estilo de vida del diabético, de toda persona, pero pues estamos hablando de los diabéticos. Muy importante mantener su nivel de glucosa en los rangos adecuados. No necesita, aquí me viene a la mente algo muy importante. eh, ¿Existe la prediabetes o no existe la prediabetes? Hay pacientes que sí creen en la prediabetes, hay pacientes que no lo creen. No deberíamos los médicos de confundir a los pacientes porque luego dicen ellos, se quejan, es que un doctor me dice una cosa y otro doctor me dice otra cosa. Bueno, pues está documentado, sí existe la prediabetes y hay que tomar en cuenta, aquí es muy importante los valores, como ahí hay un aparatito para medir, pues es momento de hacer opiniones numéricas. 100 para arriba y 100 para abajo, estamos hablando de glucosa. No podemos tener un paciente en ayunas con 130 de glucosa. No puedes decir estoy controlado. Me refiero a una persona nueva que diga, no soy diabético. Ahorita estamos en la prediabetes. De 100 a 126, según algunos autores a nivel mundial, ya lo consideran como una prediabetes. Alguno por ahí mencionó que hasta 130, pero 126, 130 para mí finalmente va a ser lo mismo. ¿Por qué? Si el paciente trae 105 o 107, y aquí vale la pena mencionar algo importantísimo. Me refiero a los laboratorios clínicos. Cuando vas a hacerte el examen de glucosa, chéqueme el azúcar. Estoy hablando fuera de ese aparatito, ya del laboratorio, cuando es de vena, se llama glucosa central, cuando te sacan glucosa de la vena. Eh, Te dan el reporte por escrito y al lado derecho siempre vienen los valores normales. He encontrado muchísimos laboratorios donde el rango que es actualizado a nivel mundial, que lo generó Europa y no Estados Unidos, porque anteriormente en el siglo pasado era 120, no era 100, era 120. Después bajó a 110 y actualmente es de 100 estrictamente valor de glucosa en ayunas, y lo repito y subo la voz porque esto es diagnóstico. Entonces,
ves tu examen de laboratorio y trae ahí un rango superior del lado derecho arriba de 100. Eso es porque ellos pidieron demasiadas pruebas de laboratorio, me refiero a la imprenta, a la papelería, y no se han actualizado el laboratorio y sigue apareciendo como 105, 110 o X número que no quiero mencionar, como normal. Entonces, quizás eso sea lo que algunos pacientes que están debutando, están iniciando como diabéticos o como prediabéticos y que el doctor de la esquina le dijo, estás normal, no te preocupes. Y ese paciente pesa 150 kilos, ya tiene 105, 110 de glucosa. Señores, ya está en prediabetes, no lo duden, ya está. Esa prediabetes, fíjense bien, solamente es un escaso tiempo. ¿Qué seguirá de la prediabetes? Déjenme pensar. Después de la prediabetes, pues la diabetes. La única manera de salirse de la prediabetes es bajando de peso. Pero ¿cuántos pacientes se brincaron la prediabetes? Ni cuenta se dieron. De la glucosa normal se pasaron a la diabetes y ya debutan en un accidente automovilístico y resultan con 200, 300, 400. Y le echan la culpa a la comida, le echan la culpa a cualquier cosa, pero dicen, no, yo no soy diabético, es que sacaste 400. No, yo no soy diabético. Volvemos a lo mismo, la negación. Está bien, comiste, el susto, el accidente, al día siguiente checamos la hemoglobina glucosilada que no existía en el pasado, y esa hemoglobina glucosilada es importantísima y vale la pena mencionarla porque esa nos habla, fíjense bien, del promedio de glucosa de 3 meses hacia atrás. Retrospectivo, agosto, julio, junio, mayo, 3 meses atrás de un promedio, y no debe de rebasar el 7%, que esas son las metas para que un médico tenga a un paciente diabético bien controlado. Esa es otra forma, junto con el examen de orina que no se hace, que no lo piden los médicos, deben de ir de la mano el examen de glucosa para ver si hay proteínas, si hay glucosa en la orina, para ver cuánto tenemos de glucosa en sangre y poder tener un control estricto de ese paciente, de esa diabetes, y que está, como dice hasta abajo, en controles, mantener en rangos adecuados, una alimentación balanceada, la actividad física, el ejercicio, por supuesto que nos va a ayudar a que baje la glucosa. Y ese 6.0 se refiere a la hemoglobina glucosilada. Pasamos a la siguiente. Espero que esa parte anterior haya quedado clara porque es diagnóstico. Eso mencionado es parte del control estricto, y así debe decir la palabra, control estricto de ese paciente diabético, ya que somos el peor país del planeta con diabéticos y con las estadísticas y con todas las complicaciones de la diabetes. Di que tenemos un gran proyecto, una gran misión, todo el personal de salud con los pacientes diabéticos, pero tiene que haber una relación médico-paciente estrecha. Repasamos los cuidados. Arriba dice inspección diaria del pie, lavado, secado y cuidado, hidratación, uso de calzado protegido, calcetines blancos. Calcetines blancos sobre todo cuando ya está la herida. ¿Para qué? ¿Para qué blancos y no negros, doctor? Que me gustan y que yo tengo. Porque en los negros no ves la sangre. Esa es la única razón por la cual viene la literatura de esa manera. Estricto control de la glucosa, ya hablamos. Educación del paciente y seguimiento médico regular. Atención inmediata de heridas o infecciones. Esto es clave, los dos últimos renglones, porque cuando el paciente ya detectó o su familiar detectó, su pareja detectó, mira, traes una herida, traes aquí una ampolla, puede empezar como ampolla, puede empezar de mil maneras el pie diabético. Tienes aquí rojo, ¿dónde? Todavía preguntan dónde, aquí, mira, ve. Entonces, ese control, ese manejo
No debe de ser por tu pareja, no debe ser un manejo tuyo. Ese es motivo para sacar cita a consulta con un profesional de la salud, porque se complica y luego tú quieres tener ese control y se sale de control, no sabe los niveles correctos de glucosa, donde la glucosa le da de comer a la infección. Los microbios viven de el exceso de la glucosa, que es como vive el diabético. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y qué podemos ofrecerle a los diabéticos? LuxPro es una adecuada oxigenación. Estos pacientes hablamos que tienen isquemia. Isquemia es la falta de oxígeno porque tienen una pobre circulación en esas venas distales que son la punta de los pies. Ahí es donde tenemos el problema para mantener esos tejidos sanos. Es un suplemento que puede incorporarse dentro de una rutina. O sea, podemos utilizarlo tópico y sistémico en el diabético con un pie diabético. Es decir, que lo podemos ponerlo las gotas directas, bueno, diluidas con agua. Podemos hacer un spray en 240 mililitros y un spray ponerlo en el pie diabético y pie no diabético, en la piel y en la piel y en la úlcera se puede aplicar este gran producto, que ahorita vamos a hablar más de él. Es como un complemento diario a tu control de tu diabetes. Enseguida vamos a ver de izquierda a derecha, la siguiente, por favor. Observen muy bien de izquierda a derecha, ahí está un pie diabético, vean que está a nivel de tobillo, hubo un roce ahí en ese lugar. Las segundas fotos de arriba y abajo es la evolución y observen muy bien la del lado derecho, si pueden ampliar la imagen, esa es una herida, un paciente que tuvo un, un buen control de su glucosa, un buen médico, un buen tratamiento, buenos suplementos, buena higiene, todo lo que ya platicamos podemos tener. ¿Son reversibles las heridas? El pie diabético, sí. Todos tienen esa posibilidad. Desgraciadamente en México las estadísticas del pasado dicen que no. Aquí les voy a mencionar, aquí nos vamos a detener un poco. La siguiente diapositiva ya es otro nivel. Aquí nos vamos a detener y les voy a mencionar lo que al inicio yo les comentaba de que hay diferentes tipos de pies diabéticos. Y fíjense bien a qué me refiero. Pie diabético no es lo mismo de un pie diabético de un paciente a otro paciente. Podemos tener un paciente con gangrena gaseosa, o sea, las bacterias producen gas. Puede estar infectado por Clostridium perfringens en el 80% de esos casos. También la Clostridium septicum, la bacteria Nopli, llega a una herida muy profunda y está el paciente con isquemia. Tenemos la gangrena seca. Ahí no hay ninguna bacteria. El pie está seco, no tiene circulación y tiene bastante problema. Pasamos a la siguiente diapositiva. La vamos a quitar pronto. Lado izquierdo. Este paciente es una paciente mía de aquí de Guadalajara. Ya tiene tiempo esa fotografía. Teníamos que poner fotografías de alguna manera. Ahí hay gangrena. Esta paciente fue a un hospital, a otro hospital, a otro hospital, a varios hospitales. Después fue con médicos particulares. Todos le dijeron lo mismo, es amputación, amputación, amputación. Vean del lado derecho cómo pudimos salvarle esa amputación. La siguiente, por favor.
Lux Pro, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una oxigenación celular, 77 minerales, 77 moléculas. Lo más importante es su nanotecnología avanzada, magnetizada. Con ese gran patente, con esa nutrición, le vamos a ayudar a la oxigenación de esas arterias y venas que ahora ustedes saben que está tapado, que están tapadas esas arterias y venas. No tiene una circulación al 100% ese paciente, ese pie diabético. Por supuesto que la circulación está afectada y no está circulando como debe de ser. Hay bacterias, vamos a subir el sistema inmunológico, vamos a desinflamar a través del oro coloidal, plata y platino coloidal, esos tres metales que no son pesados y que son a una microdosis. Recordarles que es nanotecnología avanzada, y la nanotecnología, estamos hablando de una partícula. Un nano es una millonésima parte de un milímetro. Entonces podemos penetrar a las células, podemos penetrar a cada rincón, a cada célula, a cada órgano del cuerpo. Podemos ayudarle al, a la herida del pie, a esa mala circulación, poder destapar, que es lo más importante y lo más difícil, a las arterias y venas a través de un proceso. Tenemos que tener una buena curación de esas heridas, de esa herida, de ese pie diabético, y darle toda la nutrición posible. Estos pacientes, la gran mayoría, si no están anémicos, terminan anémicos porque la infección se come los glóbulos rojos ahí en el pie, incluso se comen a la piel, a la carne, como pirañas. Por eso esas heridas, por eso ese pie lo quise poner, porque está impresionante el tamaño, que empezó muy pequeño. El paciente no nos ayudó, no entendió lo que le dije a muchos, de que necesito una serie de fotografías de un seguimiento cronológico de inicio a final, pero el paciente a veces no entiende que estamos en un protocolo, que estamos viendo, y a la fotografía no quieren ni dar la cara y no quieren porque les da pena, pero no entienden el fondo de todo esto que les sirve a otros enfermos, a otros diabéticos, y que, pues bueno, en México se hacen miles de amputaciones al año, todos los años. No ha disminuido la prevalencia. La diabetes cada vez es más frecuente. Debemos de prevenir, eso es muy importante. Hay mucha gente que tiene familiares diabéticos y él todavía no es diabético. Pero si tienes familiares diabéticos, y si subes de peso, y si tomas, y si fumas, y si te estresas, y en las mujeres, cada embarazo es diabetógeno. Cada embarazo es un boleto para la rifa de la diabetes. No es lo mismo un hijo que 5 hijos, y por eso las señoras de antes con 8, 10 o 12 o 20 que tienen en el pasado, acababa la señora diabética y luego la mamá era diabética, la abuelita era diabética. La suegra diabética no cuenta, no es tu pariente. Los familiares, aunque parecen tus parientes, los puedas querer como parientes, aquí tenemos que hablar de consanguinidad y no olvidar de que se puede brincar y existe el portador asintomático. Quiero decir una cosa antes de terminar, de que hay muchísima información. Esto no es toda la información que existe. Y lo digo más por los que son diabéticos y por los que van a escuchar después, que son profesionales de la salud. Esto es una pobre presentación. Yo puedo durar 3 horas hablando, pero no vamos a estar aquí 3 horas hablando. Hay mucha información. Yo tengo que hacer resúmenes. Ya estamos a tiempo, faltan las preguntas. Hay más información de la célula, hay más información de la diabetes, hay más información del pie diabético, pero también tenemos que ser prácticos. Eso no es todo lo que sé, no es todo lo que está escrito, por supuesto que no.
El diabético debe de saber todo esto y debe de saber que se tiene que cuidar. El diabético tiene que saber que tiene un problema de salud y que si se controla, podemos congelar esa diabetes, podemos tener ese paciente bien controlado y el reto es que seas de ese 5% de diabéticos que sí están en un buen control diabético. Muchísimas gracias a todos los presentes y les damos espacio a las preguntas y respuestas. Con mucho gusto. Chicos, adelante, vamos a tener entre 10 y 15 minutos para poder contestar preguntas y respuestas. Así que adelante, chicos, pueden alzar la manita para poderles darles el acceso al micrófono o de igual forma pueden poner aquí en el chat del grupo su pregunta, ¿vale? Así que adelante, chicos. Por aquí veo algunos comentarios de que no se escuchaba. Sí, sí se escuchaba. Creo que incluso aquí los participantes mencionaron que sí se oía. Ok. Muy bien, nos pone Nani de Perú. Muchísimas gracias, doctor. Excelente información. Gracias a usted. Nos dice Patti, ¿cuál sería el protocolo para pie diabético con las gotas y qué tiempo? Bueno, pues el tiempo, empezamos de atrás para adelante, el tiempo que sea diabético, pues eso es toda la vida. Podemos empezar, he escuchado mucho las 8 gotas, yo utilizo 10 gotas, hay que contarlas, no utilicen un chorrito, pues ese chorrito puede ser pequeño o puede ser en sobredosis. Tómense el tiempo de contarlas, es muy rápido, siempre diluidas, son un poco ácidas, te puede quemar si eres muy sensible de tu garganta, de tus encías, dilúyalas. Y repito lo que en otras ocasiones he mencionado, al final déjate el último trago en la boca para que entremos a la vía sublingual. En esa vía sublingual, el último trago te lo dejas en la boca, no te lo pases, aguanta lo más que puedas. eh, con ese trago, 1 minuto, 5 minutos, y luego te lo pasas y ya entraste en la vía sublingual, se va rápido, igual como si fuera intravenoso. Son mágicas estas gotitas que venimos uniformados hoy de Lux Pro, negro con dorado, está padrísimo el frasco, no es de plástico. Los plásticos, ya saben el tema de los plásticos. Lo daríamos cada 8 horas, pero yo como médico, que les quede claro a los que no me conocen, porque luego preguntan que quién está enfrente de usted, entonces entraron tarde. Entonces, los médicos podemos dosificar, incluso los no médicos, según lo que tengamos enfrente. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Si yo tengo un pie diabético grave, entonces podemos darlo cada 2 horas. Yo lo daría cada hora. ¿Por qué? Porque tengo una urgencia. Tengo un paciente que ya lo amenazaron, ya le dijeron, ya le avisaron que lo van a amputar. Imagínense, 8 gotitas cada 12 horas. Pues no, hasta bajé la voz. No, terapia intensiva de Lux Pro, 10 gotas cada hora. No tenemos tiempo. Lo utilizamos tópico, lo utilizamos sistémico. Tópico directo a la herida y sistémico tomado, que vaya tomado para que pueda tener mejor efecto la mayor cantidad de veces que se puedan al día porque tenemos una urgencia. Si tú estás sano y estamos hablando de la prevención, que es muy importante, y tienes lleno de pacientes, cuando uno tienes de paciente diabético para heredar esta gran enfermedad, este síndrome diabético, entonces es suficiente que tengas 10 gotas cada 12 horas, pero va a depender de la situación que tengamos. La siguiente pregunta, por favor. También nos preguntan, gracias por su esmero en darnos tan tremenda información. Gracias. Esperamos volverlo a ver.
Sí, Creo que recuerden que sí tiene. se está grabando, chicos, esta sesión, ¿vale? La vamos a pasar el día de mañana por la tarde a los grupos de WhatsApp y de igual forma va a estar en nuestro canal oficial de YouTube. Nos dice Mari, hola, buenas tardes, doctor. ¿Cuántas gotas son permitidas al día? Gracias por su respuesta. Pues es que depende de la situación. Te lo puedes tomar una vez al día, dos veces, cuatro veces, como lo acabo de mencionar. Bueno, como contesté antes de escuchar esa pregunta, será adaptable y hay algo que en medicina se llama dosis respuesta. Entonces, dependerá, si, si tú te lo tomas y dices, pues no siento nada, yo me siento igual, pues es que estás mal. Entonces, aumenta tu frecuencia. Si estás a 8 gotas, súbele a 10, a modo de que tengas una respuesta, pero espera la respuesta. No es que tenga que ser tan rápido, tiene que darle tiempo al tiempo. Y existe una situación, y sí la voy a mencionar. Hay pacientes que dicen, me dio después de comer muchísimo, muchísimo sueño, fui, me acosté y me dormí. ¿Por qué sucedió eso? Sucedió porque traes desveladas, porque tu cuerpo te está pidiendo dormir y porque es parte, recordemos que en el sueño profundo de la noche, que así debe de ser, es la reparación celular, la regeneración celular. He oído muchos términos diferentes, pero este es el correcto, la regeneración celular. Y el cuerpo pide descansar, entonces no te asuste, no te preocupe esa situación y ya posteriormente vendrá todo lo contrario. Vendrá la energía, vendrá todo lo demás, todo lo positivo, todo lo que todos estamos esperando, pero cada organismo va a tener un tiempo de respuesta. Tenemos pacientes que responden en segundos, otros en minutos. Aquí hay una persona que dice, ¿dónde saco una cita? ¿Alguien si puede apuntar mi teléfono para que tenga mi WhatsApp? Tengo dos teléfonos. Ahorita vamos a apuntar. Angie, pon mi teléfono, por favor. Ahí por WhatsApp. Si me llaman es probable que no conteste. Si voy manejando o estoy en consulta no contesto. Sí regreso llamadas, sí regreso eh, todas las llamadas y mensajes. Estoy en Guadalajara, sí tengo pacientes de otros estados y de Estados Unidos. No vienen diario, pero sí nos ponemos de acuerdo y sí los veo. Eh, otra pregunta que tengan ahí, adelante. Nos preguntan, doctor Frías, ¿qué se puede hacer si la persona que tiene diabetes tiene depresión y se niega a llevar a cabo un proceso para su mejoría? Híjole, si se niega, pues está muy difícil. Tendremos que, pues eso es lo primero, ¿no? De que, muchas gracias, ahí está mi celular. Aquí están mis niñas, están mis familiares, gracias a mis amigos y mis pacientes que están presentes. Eh, si esta persona está, estoy pensando en el caso de cómo convencer a esta persona porque no lo quiere tomar. Entonces, si esa persona no lo convence, pues tiene que cambiar de persona, ¿no? Todos, tenemos que tener eh, siempre lo hacen así, con fulano se pelea, con fulano, acaban mal, pues no es la persona ideal. Hay que buscar a otra persona que le platique de otra manera, de otro modo, y si se niega, hay que ver el trasfondo de que no lo quiera tomar. Ahora, yo lo que le haría, espero que no escuche, pero si está presente esa persona que no quiere, yo lo que haría es que se lo pondría en su agua donde va a comer, en su agua de limón, en su vaso, así, si les ponen tantas cosas que no puedan poner Pro ahí. Entonces, que le dé un vaso más grandecito y que le digan los limones están muy ácidos y que se lo tome. No es la forma, pero la que se me ocurre, ¿no? Vamos a otra pregunta, por favor. Nos pone Lourdes. Buenas noches. Disculpe, ¿podría ser la misma dosis cada hora o 2 horas para artrosis, perdón? Excelente su presentación, muchas gracias.
Gracias a usted por su comentario. Recordemos que la artritis es una inflamación de cualquier articulación del cuerpo y la artrosis ya nos lleva una degeneración o deformidad. Aparte de inflamación, se están enchocando los dedos o cualquier otra parte del cuerpo, cualquier articulación, eso es la artrosis. Esto trae un problema grave que es el dolor. La artrosis genera un dolor de los más, fíjense bien, para los que no tienen, considerado el hueso de los dolores más intensos que puede tener un humano. Y a veces no es una articulación, son varios puntos dolorosos. Entonces es demasiado el dolor y todos los antiinflamatorios que conocen y analgésicos que no quiero mencionar de farmacia, fíjense bien, no penetran, no llegan a la célula. Entonces, tengo aquí a pacientes, no quiero mencionar su nombre, donde tenían muchísimos años con muchos especialistas, con problemas, muchos problemas de dolor y de degeneración, de muchas artrosis, de muchas partes del cuerpo, y mejoró bastante con Lox Pro, se ha desinflamado sus articulaciones, porque hay que recordar que llega no quiero decir el rincón, pero hasta las partes más difíciles, más recónditas, es que ahí no llegan los antiinflamatorios, los Jaines, ahí no llega su paracetamol que tanto les gusta. Y esta nanotecnología avanzada, y por ser tan pequeña, sí llega a esa parte. Y las gotas, no menosprecien que sean gotas, son mucho más potentes que una tableta de farmacia, sin los efectos secundarios de todos los fármacos que ustedes ya saben, que te alivia una cosa, te enferma otra cosa. Entonces, aquí no tenemos efectos secundarios, y aquí sí tenemos una desinflamación profunda hasta donde debe de llegar el antiinflamatorio, por ejemplo, el oro. Esa es una de sus cualidades. Tenemos muchos antiinflamatorios ahí, pero él es uno de ellos. Y el oro no es nuevo, el oro se utilizó en el pasado, pero no existía la nanotecnología avanzada, o sea, ciencia moderna que pudiéramos ponerlo y que llegara hasta esos sitios. Entonces, si ese paciente tiene mucho dolor, yo le daría 10 gotas cada 2 horas. Según la respuesta que tenga, no se va a quedar toda la vida con esa dosis. Le vamos a ir bajando la dosis, tanto las gotas, pero principalmente no las gotas, la dosis de 10 a 8, sino la frecuencia de cada hora, cada 2 horas, después cada 4 horas, cada 6 horas. Siempre les he dicho esto. Busca, encuentra tu dosis. Cada cuerpo es diferente. Entonces, encuentra la dosis. Primero baja tu dolor y después encuentras, yo me puedo tomar 10 gotas cada 4 horas y ya me siento bien. Ya bajó la inflamación, ya bajó el dolor. Y con el tiempo y la constancia, bajará 8 horas a cada 12 horas. Pero dale el tiempo a tu cuerpo te dice, pero no lo suspendas, manténlo presente, porque es una enfermedad que no se va a ir mágicamente, ahí va a vivir contigo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Hay mucho problema con el mexicano, con el apego y el seguimiento, que se llama constancia. La que sigue, por favor. También nos pregunta Ramona, ¿Lots Pro contiene fósforo y potasio? Sí, pero hay que recordar una cosa. Esos 77 minerales son, fíjense bien, son matemáticas que la gran mayoría no manejamos. Fíjense bien. Cero, cero, no hay unidad. 0,001 o 0,009. Ya estamos hablando de microdosis. Para esos que le tienen miedo al oro y al platino, ¿no? Pues no costara, imagínense cuánto costara por el puro oro, ¿no? El producto. Entonces, son unas microdosis que le van a llegar a la célula. Si tú compras un costal de azúcar
y tomas una hormiguita, ya lo dije mi primer día, y le vas a dar un granito, como granito de arena, un granito de azúcar en la boquita a la hormiguita, y ahí tienes el costal de azúcar. Fíjate lo que estás utilizando, pero con eso le diste de comer, es suficiente, eso es lo que yo quiero decir. Con este ejemplo, quiero decir que con poco, pero que llegue. Hay que recordar que los medicamentos alopáticos no llegan, esto es clave y es olvidado por los médicos, no llegan a donde sí deben de llegar. ¿Y a dónde sí llegan? Esófago, empiezan en boca, esófago, estómago, hígado y riñones. Y ahí son los daños que ocasiona la farmacología. Entonces, aquí nos olvidamos de eso. Aquí no va a haber daños colaterales, sino puros beneficios. Es por eso que los profesionales de la salud damos la cara, por eso estamos aquí, porque estamos convencidos que es la medicina del futuro y ya la tenemos hoy aquí en este presente. Poco a poco la gente le irá, como decían antes, cayendo el 20. Ese es un término que creo que ya no utilizan. No sé si un joven me lo pueda traducir, como dirían hoy, que ya se están enterando y ya sabe la gente que hoy la nanotecnología es superior a los fármacos de antes. La gente va a llegar aquí, este es el camino. La gente que ya sabe, es una bendición que tú te hayas enterado, porque la gente que está allá afuera sigue con esas toxinas. Adelante con las demás, por favor. Nos pregunta Alma, ¿esos pies diabéticos fueron atendidos con Lots Pro? Sabía que me iban a preguntar. Bueno, yo comenté que fue una paciente mía en el pasado. Yo necesitaba fotografías por si alguien tenía duda de qué es un pie diabético y a qué dimensiones puede llegar. Ese pie diabético para muchos les causa impresión, pero hay pie diabéticos peores que ese y acaban las amputaciones arriba de la rodilla y acá a nivel de la ingle. Y los traumatólogos siempre les preocupa y el infectólogo porque esa pie diabético que yo mencioné, el muy infectado con ese Clostridium, no nada más es el pie diabético, que pierda la pierna, pone en peligro la vida. Eso es algo bien importante. Puede entrar en shock séptico, nos llegan a terapia intensiva con pie diabético antes o amputados y no hay antibióticos, hay resistencia microbiana y hay pacientes que no la libraron, amputados y no amputados. Este paciente yo lo vi antes de esto es una fotografía, antes, pero ya tengo la herramienta aquí a la mano para cambiarme de producto. Me dan ganas de tomarle así, pero no, me faltó el vaso con agua. No tenemos la menor duda de que ayuda a ese pie diabético por todas las bondades que tiene, por todos los ingredientes, las moléculas que tienen, por mejorar la circulación y recordarles que es un paciente que está perdiendo sangre, que la infección se come glóbulos rojos, eritrocitos, que está anémico, que está en hiperglucemia, que está en un síndrome metabólico, que está mal. No nada más es el pie, todo el paciente está mal. El paciente se sigue tocando, algo que me brinqué, que ahorita lo quiero mencionar. El paciente tiene su herida descubierta, ese pie tiene que estar tapado con gasa, con venda. Les gusta tocarse con la mano ahí en la herida y me dicen, mire doctor, aquí toco, no se toque, parece que le diga, se toque y toque la herida. No tienen higiene de manos. No es posible que a esa herida, fíjense mi tono de voz, llegue el Escherichia coli. ¿Por qué llegó el Escherichia coli a esa herida? Porque no se lavan las manos, no aprendieron en la pandemia. ¿De dónde sale el Escherichia coli? Me da hasta pena, asco y vergüenza. Sale de tubo digestivo. O sea, vas al baño, no te lavas las manos y así te tocas el pie. Los cultivos que se deben de hacer, no lo mencioné,
Les dije que había mucha información. Ahí sale el Escherichia coli, cómo llegó. Hay doctores en reportes, en conferencias que dicen, el paciente traía moscas, no cabe en mi cabeza, no, no cabe. ¿Cómo puedes traer moscas ahí? Ah, te embarraste miel, yo creo, ¿no? Y luego se pegó y la tapaste con la venda. ¿Qué pacientes tan descuidados? El pie diabético es un paciente descuidado. Quiéranse más, cuídense más. No es posible que seamos el peor país del planeta. Tenemos que cambiar eso. Y todos los que estamos aquí tenemos una gran misión de cambiar el chip de la cabeza. Invierte en salud. ¿Por qué te quieres tomar un frasco y suspenderlo? La diabetes no se acaba mañana. Los microbios ahí están afuera, el sistema inmunológico está atacado, siempre está atacado por la lechuga, por el jitomate, por lo que sea. Estamos en tiempos de contaminación, el agua está contaminada, hay metales pesados. Y aquí voy a decir algo que me viene a la mente y que es muy importante. Y uno de los metales pesados es el plomo. Y hay un grave problema con el plomo que está en el agua de tu casa, con el agua esa cuando te bañas y tomas sorbos, y lo hacen los niños y algunos no tan niños, y que tu piel lo absorbe. Ese plomo que entra y en el agua que toman de la llave, que está contaminada, y yo estoy hablando de Guadalajara, pero ya esa contaminación se está generalizando. Fíjense el problema del plomo. El cuerpo, no sé por qué, y está documentado, lo confunde con calcio. No es posible. Agarra ese plomo, lo confunde con calcio y lo lleva al hueso y por eso hay cáncer en el hueso. Por eso se atora en el glomérulo, en el riñón y no se alcanza a eliminar y entra en la insuficiencia renal crónica y ese metal pesado, ¿con qué lo piensas sacar? ¿Cómo te piensas a desintoxicar? Necesitas un desintoxicador. Este producto es un desintoxicador celular. Yo lo necesito, yo lo tomo todos los días y es muy necesario que todos lo tomamos porque todos estamos en riesgo. Esta plática no es exclusiva para los diabéticos. Que les quede claro. Lox Pro y el resto de productos y el G4 que está fantástico, que es para subir el sistema inmune, no es esto exclusivo para diabéticos, no se confundan. Esto es para las células, para todo ser humano, para todos los que respiran, para todos los sanos, para prevenir enfermedades y si tienes una enfermedad, para que mejoren los resultados de tu glucosa, de tu problema que tengas de salud. La dosis es flexible, no es un medicamento, es nutracéutico. Tiene el valor de un fármaco, sí, señor, pero con resultados superiores a un fármaco, sin efectos secundarios y nutriendo célula a célula, desintoxicando, porque nuestro cuerpo se está intoxicando. Solamente por respirar generas radicales libres. El diabético vive en exceso de radicales libres y eso se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo daña a los órganos. El estrés oxidativo hace el envejecimiento acelerado que tienen ya los diabéticos. Y el diabético es un trampolín, ese síndrome es un trampolín a otras enfermedades. Es el proveedor número uno en el planeta al cardiólogo para los infartos. Se salven o no se salven, el diabético tiene más posibilidades de infartarse, infarto súbito, infarto agudo al miocardio por ser diabético. Si estás controlado, esa situación que estoy alarmante va a disminuir siempre y cuando tengas protección, siempre y cuando estés controlado. Pero si vives en el descontrol, si vives sin ningún tratamiento, sin ningún nutracéutico y estás en hiperglucemia que es tóxica, entonces no nada más vendrá ese problema, vendrán muchos más problemas. No sé si tengan alguna otra duda.
Sí, tenemos una pregunta más. Nos dicen, Doc, ¿qué dosis se le puede dar a una persona de la tercera edad que se le sube la presión casi a 200 para lograr estabilizarla o no se le puede dar en esa situación si es diabética o hipertensa? Bueno, la diabetes muy frecuentemente, la gran mayoría de los diabéticos acaban hipertensos, es muchas complicaciones y esta es una de ellas. Eh, Primeramente, pues atención por un profesional de la salud, no puede estar un hipertenso descontrolado ni un diabético descontrolado. Tiene que tener su médico, tiene que tener sus medicamentos antihipertensivos. Después o junto podrá tomar Lox Pro y los demás ingredientes a la par de sus medicamentos antihipertensivos. Y que hemos visto a través del tiempo y los médicos que tienen más tiempo que yo, fíjense bien, que conforme son constantes y pasa el tiempo, sí podemos reducir sus 12 tabletas al día del azúcar, de la diabetes, del colesterol, del ácido úrico y de todos los síntomas y de sus 5 paracetamoles al día, a irle bajando a esa cantidad de farmacia, que se llama polifarmacia, irle bajando a esa cantidad de fármacos gracias al Oxpro y reducir gradualmente. Necesitas apoyo, necesitas medir y la presión arterial se puede medir. Ya cuando estés controlado, bajan la dosis y si hay pacientes que de dos medicamentos actualmente en todo el planeta se han llegado a utilizar tres antihipertensivos diferentes y le agregan algo que está prohibido en Europa, pero en México se sigue y se va a seguir utilizando. Para la hipertensión le agregan uno más que se llama diurético. Y ese diurético va a sacar agua, para los que no sepan la palabra diurético, con mucho gusto los traduzco, los va a secar y al sacarle agua le bajan la presión, pero es una manera tramposa que ya está prohibido en Europa, pero en México siguen tomando la furosemide, la espironolactona, el aldactone y otros más, el misil, y dañando al riñón, haciendo un riñón flojo. Después, si no se toman ese medicamento, no orinan y se empiezan a hinchar los pacientes. Lo dicen, me la tengo que tomar porque ya me estoy hinchando, ya me estoy ahogando, y si se esperan, pues se sube el agua hasta los pulmones en casos extremos. ¿Qué necesidad de llegar a eso? Este paciente hipertenso tiene que tomar, hay que checar más que tiene más de fondo, entonces tenemos que darle 10 gotas cada 4 horas y tener un control estricto con una bitácora de su presión arterial, siempre sistólica y diastólica, con fecha y hora y la presión alta y luego la baja para checarla en 2 semanas. Y hay un estudio que se llama MAPA y Holter donde se puede checar, pero es trabajo del cardiólogo ya estable. Y si no te quieres comer una farmacia de medicamentos de por vida, ya sabes qué alternativa tenemos para ofrecerte. ¿Qué más? Patty también nos pregunta, ¿en casos de hipotensión también regula? La hipotensión es la presión baja, es lo contrario al hipertenso. Principalmente son mujeres. De cada 10 pacientes hipotensos son mujeres. Tiene que ver la conducta, sí le va a ayudar, pero son pacientes que tienen prohibido desvelarse, están a las 4 de la mañana con el celular, se levantan a prisa, se marean, les baja la presión, se han llegado a desmayar, nos llegan al servicio de urgencias y les ponemos agua, les ponemos un suero intravenoso caro, o les dan gotitas de Ascor para que abajo sublinguales. Acuérdense que hablé de la técnica sublingual para subir la presión. Son pacientes que no se deben de asolear, no se deben deshidratar, no se deben de desvelar, no deben de hacer ayunos prolongados y a veces hacen todo eso que acabo de decir, y ya saben que tienen la presión baja y viven con presión baja. Son pacientes que tienen problemas con la memoria, tienen problema con la energía, son pacientes que están débiles, entonces son pacientes que podemos ayudarlos, por supuesto con los PRO, con 10 gotas cada 4 horas,
y podemos subirle y bajarle la dosis de acuerdo a la dosis respuesta y encuentra tu dosis, pero mantente bien hidratado. Si hacemos ejercicio y nos hidratamos, vamos a sacarle más provecho a las gotas y no olvides la dosis sublingual matutina de guardar un poco más tiempo el último trago de la dosis del Oxford matutino. ¿Qué más? Ya no veo manitas levantadas ni tampoco preguntas, pero sí veo algunos comentarios que le hacen, doctor. Nos dice aquí Pati Puente, excelente, Cristo, espectacular. Opo, doctor Frías, muchas gracias por darnos tan importante información y más que nada su valioso tiempo. Lalo, excelente explicación, gracias por compartir mucha información y muy importante. Bendiciones para todos. Marisol nos dice, así es, doctor, yo se lo doy a mi hijo en una botella y le digo que es una limonada. Él es muy esceptivo y no cree en el poder del Otspro. Saludos cordiales para todos. Nos pone también Carolina, mil gracias, doctor. Wendy García, muchas gracias. Son todos los comentarios que tenemos y ya no veo manitas, chicos. Son 9:18. Muchísimas gracias. Chicos, yo creo que vamos a finalizar hasta aquí. El doctor puso también en el chat su número, lo voy a repetir por si alguien lo quiere anotar nuevamente o no lo anotó, ¿vale? Lo puso Karen Frías y puso 33 10 82 25 46. Ese es el WhatsApp del doctor José, ¿vale? También nos pone Daniarelli, mil gracias, bendiciones. Jaime, excelente presentación. Alma, gracias, doctor, muy interesante, buenas Muchas noches. gracias, amigo. Abel, mucho, mucho, muy interesante. Son todos los comentarios que tenemos el día de hoy. Nos puso también Marisol. Gracias, gracias. Buen descanso. Ok, chicos. Bueno, creo que hasta aquí vamos a terminar este Zoom el día de hoy. Voy a compartir aquí mi pantalla. Estas son las redes sociales antes de irnos para que lo puedan también anotar. Redes sociales oficiales del corporativo. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok y también los números de call center y aparece también mi número personal. Para cualquier duda, para cualquier información que necesiten o requieran, pueden agregarme. Ese es mi número personal y también el de call center, ¿vale? Recuerden que estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ¿vale, chicos? Y pues tenemos también Zoom los días jueves, no solamente los martes. Este jueves también va a estar muy interesante, es de plan de negocio. Y bueno, con esto nos despedimos. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por su espacio el día de hoy. De verdad, la familia LDX Labs agradece toda la información que comparte con nosotros en cada sesión. De verdad, nos comparte una información que yo creo que todos nos quedamos con la piel chinita de ver esas imágenes tan, híjoles, tan impactantes. Entonces vamos a compartir por ahí la presentación si también alguien la requiere. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, la vamos a compartir el día de mañana por la tarde en redes sociales y también nuestro canal oficial de YouTube y en nuestros grupos de WhatsApp. Si no están en su grupo de WhatsApp, hay que comunicarse con su patrocinador para que los pueda integrar a su equipo que les corresponde o de ser necesario, también recuerden que tenemos un WhatsApp corporativo que es Promociones LDX Labs. Ese es un grupo corporativo en donde se encuentra toda la familia LDX Labs. Para que estén pendientes, también ya vamos a sacar próximamente nuestras nuevas promociones, que es de agosto. Chicos, muchísimas gracias también a ustedes porque este espacio lo hacen ustedes. De verdad, gracias. Estamos creciendo cada vez más. La misión que llevamos de transformar y cambiar estilos de vida está lográndose. De verdad, muchísimas gracias a cada uno por la disciplina, por esa visión que tienen todos los días. Doctor, ¿quiere agregar algo más antes de irnos? Muchísimas gracias al corporativo, muchísimas gracias a ti por tu participación, gracias a todos los que hicieron posible esta noche, gracias a todos los que eh, se tomaron la molestia, ese tiempo para poder acompañarnos. Y me retiro, termino con una frase del padre de la medicina de Hipócrates, que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina.
Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones a todos. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, equipo. Nos vemos este jueves y próximamente tendremos otro Zoom con el doctor José Frías, así que estén al pendiente. Gracias, doctor. Buenas noches.